medican con amoxiclavulánico. En este caso hay que tener en cuenta que se olvidaron de la cobertura de los gérmenes atípicos. El paciente no tiene una buena evolución, el 5 de 5 consulta a otra guardia por tos productiva, disnea, dolor en punto de costado, y al examen físico tenía reles crepitantes bilaterales. Se le hace una imagen, se ve la consolidación, entonces ya tengo la fiebre, tengo 2 síntomas respiratorios y consolidación. Ya acá puedo decir que el paciente tiene, digamos, cerraría la definición de neumonía clínica en la comunidad. Le hacen un laboratorio que tiene leucocitosis con una hipoxemia, satura 90%, y una falla renal con una filtrado glomerular de 26. O sea que ya estaríamos con algunos criterios como neumonía bilateral, por lo que dice la tomografía, criterios de neumonía grave de la comunidad. Le hacemos un test rápido por VIH que es negativo y nos da positivo el hisopado para influenza. El paciente ingresa a UTI con diagnóstico de NAC grave, requerimiento de cálculo nasal de alto flujo. Se le toman las muestras microbiológicas, esputo, hemocultivos y antígenos urinarios. Y acá la pregunta es, ¿qué tratamiento antimicrobiano empírico iniciaría? Ya sabemos que tiene influenza, por ende, oseltamivir iría a la cabeza, más el aislamiento. Y acá el tema es si usamos ampicsulbactam y claritromicina y agregamos vancomicina o no por el tema de la influenza. Le hacemos al paciente un film array del panel de neumonía y nos da Staphylococcus aureus más Streptogalactiae, un 10 a la 6, es un recuento alto, más el virus de la influenza, ¿no? Entonces, al tratamiento de ampicilba, claritromicina o oseltamivir, le agregamos la vancomicina hasta tener el antibiograma, a ver si cultiva, tener el antibiograma. El paciente, la microbióloga ya lo había visto en el directo del esputo, cocos gram positivos en racimos, lo que me hace inferir a mí que podría haber sido un estáfilo si no hubiese tenido la prueba molecular. Y este estáfilo fue obviamente tipificado por Malditov y en el antibiograma podemos ver que es resistente a Oxa y es sensible obviamente a Vanco y a Bactrim. Bueno, se realizó el tratamiento, los hemocultivos después se agarraron negativos y el paciente se fue como 1 mes y medio después de alta hospitalaria. Bueno, con este caso le quise resumir un poco lo que era el diagnóstico, los criterios de gravedad y la elección del tratamiento empírico y después del tratamiento dirigido de acuerdo a las características del paciente. Para concluir, bueno, las infecciones respiratorias son una causa frecuente con alta mortalidad. Influenza, COVID y sincitial respiratoria, las principales causas de enfermedad tipo influenza. Neumococo y micoplasma siguen siendo los gérmenes más frecuentes, productores de neumonía. Los scores de gravedad están lejos de ser suficientemente seguros para tomar decisiones correctas. El criterio médico siempre está por encima de ellos. Yo debo utilizar todos los recursos de diagnóstico etiológico que tenga disponible en mi institución cuando interno un paciente con neumonía grave, porque conocer la causa a mí me hace trabajar con menos incertidumbre. Y los esquemas terapéuticos en los últimos años no se han modificado, se han mejorado los criterios para de la administración o no, de la cobertura sobre Pseudomonas y estafilococo, pero en realidad el tratamiento base sigue siendo el mismo. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y ahora dejo de compartir. Muchas gracias, Leo. Más que clara la presentación, excelente. En honor al tiempo, vamos a seguir con la presentación en pediatría de IRAP. Pía, cuando quieras comenzar y avisarles que si se llega a cortar, ya Marcela colocó en el chat el link de la segunda, si es necesario unirnos nuevamente a través de otro link. Pía, cuando quieras. Bueno. Para que esté. Sí. A ver. El doctor tendría que dejar de presentar, ¿puede ser?
Leo, ¿vos podés salir de la presentación? Porque creo que seguís compartiéndola. Sí, no me permite a mí. Ahí está disponible para compartir. No sé si ahí están viendo la presentación. Sí, solo falta poner en modo presentación. Exacto, ahí está perfecto, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante todas estas charlas previas. Y el objetivo de mi presentación es brindarle los lineamientos generales acerca del abordaje de estas IRAP en pediatría. Y en virtud del tiempo vamos a hacer foco en los aspectos claves como la valoración clínica, el tratamiento, criterios de internación, fundamentalmente pensando en el contexto de nuestra práctica cotidiana. Y bueno, y estos IRAP, lo que nos saca el sueño a los pediatras, estos cuadros clínicos agudos, ¿no?, que se presentan menos de 14 días de evolución, afectan este tracto respiratorio inferior, como recién previamente lo han dicho. ¿Por qué nos resulta importante hablar? Porque, bueno, constituye uno de los principales problemas de salud pública, es una causa prevenible de mortalidad infantil, es una importante causa de morbimortalidad en menores de 2 años. Estas patologías nos producen la sobredemanda, nos saturan los servicios de emergencia, teniendo siempre en cuenta que la mayoría son virales y que el diagnóstico es fundamentalmente clínico, sin requerir muchas veces pruebas de laboratorio o radiografías. La mayoría de estas IRAP son leves, lo cual requieren un tratamiento ambulatorio, pero las IRAP graves requieren asistencia prolongada en áreas de cuidados intermedios o intensivos, lo cual también nos produce bastantes problemas en la evolución, digamos, de la internación hospitalaria. Por todo esto es fundamental que podamos fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para un IRAP? Primero, pensando en la edad en que se presentan, sobre todo las bronquiolitis, la ausencia de la lactancia. Que estos pacientes tengan vacunación incompleta, los recién nacidos pretérminos, los desnutridos, que haya hacinamiento en el ámbito familiar, fumadores, la asistencia también a jardines maternales, la epidemiología positiva en familiares para enfermedades respiratorias o también cuidadores con bajo nivel de instrucción o a veces también nos complican como un factor de riesgo el difícil acceso a los centros de atención. ¿Y por qué es importante esto de los factores de riesgo? Porque esto en nuestra práctica, digamos, diaria, nos va a ayudar a identificar qué paciente requiere un poco más de tiempo de nuestra atención, cuál requerirá un seguimiento domiciliario o una internación de baja complejidad para su observación. En tanto, tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo graves para IRAP son los menores de 1 mes, la presencia de inmunodeficiencias, las cardiopatías congénitas, las enfermedades pulmonares crónicas,
por ejemplo, la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística. Nuevamente, para IRAP grave, los recién nacidos pretérminos, la desnutrición y enfermedades neuromusculares. Para todo paciente IRAP tenemos que tener en cuenta cuáles son los signos de alarma de estos pacientes que nos están diciendo, nos están mostrando que este paciente puede progresar de una dificultad respiratoria a una insuficiencia respiratoria. Entonces, entre estos tenemos el aumento del esfuerzo respiratorio, estos tirajes que empiezan intercostal, subcostal, que van progresando, supraesternal, el aleteo nasal, el quejido, la respiración en balancín, el cabeceo, todo lo cual nos habla que el paciente puede ir progresando a una insuficiencia respiratoria. Además, pensando en una insuficiencia respiratoria, el compromiso del sensorio, estos pacientes que mientras más pequeños presentan apneas o bradimneas, el lactante que tiene ese llanto inconsolable que la madre les dice, le quiero dar el pecho, le quiero dar el biberón, pero no se consuela, o estos pacientes también con llanto débil, como que se quejan, y ni qué hablar si es un paciente que está boqueando o está jadeando con la inminencia del paro respiratorio. Además, tenemos que tener en cuenta el compromiso circulatorio, por ejemplo, el color de la piel, la palidez, la cianosis, si el paciente tiene taquicardia como compensando la hipoxia, o si al contrario ya está entrando en una bradicardia, el relleno capilar, fundamental, si es mayor de 2 segundos, tener en cuenta si los pulsos periféricos son débiles y la presencia de hipotensión. Frente a todos estos signos de alarma, de alerta, estas banderas rojas, lo primero que tenemos que hacer con nuestro paciente es estabilizarlo. Y si no estoy en un centro apropiado para internar a mi paciente, pensar en la derivación en las condiciones adecuadas. Para todo esto, nosotros tenemos un abordaje de los pacientes en general en pediatría, que es el triángulo de evaluación pediátrica, el cual es una herramienta muy propia de nosotros, los pediatras, que nos va a permitir definir rápidamente qué terapéutica necesita mi paciente según cuántos lados estén afectados. O sea, nosotros rápidamente evaluando estos 3 componentes, que es la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación, en menos de 60 segundos nosotros vamos a poder definir, categorizar a mi paciente y definir la terapéutica adecuada. Por ejemplo, pensando en IRAP, si nosotros tenemos el trabajo respiratorio alterado y la apariencia y la circulación son normales, vamos a pensar que nuestro paciente tiene una dificultad respiratoria. Ahora, si mi paciente tiene, además de alteración del componente respiratorio, tiene la apariencia alterada, por ejemplo, mi paciente que de pronto estaba irritable y está con tendencia al sueño, bueno, yo ahí ya voy a estar pensando que mi paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria, por lo cual rápidamente este paciente pasará al shock room. Ahora, si mi paciente tiene los 3 lados alterados, voy a pensar en un fallo cardiopulmonar y teniendo que actuar con una terapéutica inmediata para evitar, digamos, que mi paciente fallezca. Por ejemplo, nosotros acá tenemos este paciente que su apariencia ya la vemos, que está alterada, que está con un esfuerzo para respirar, está con tiraje y presenta una cianosis. Este paciente rápidamente vamos a tener que pasarlo a la sala de emergencia de recuperación para comenzar con una terapéutica para poder estabilizarlo. Luego de esta evaluación inicial, vamos a continuar con la evaluación primaria de nuestro paciente con el famoso ABCDE.
siempre basándonos en los signos vitales, en la oximetría y, si es posible, en la capnografía. Vamos a tener en cuenta la vía aérea, la cual es fundamental poder estabilizarla. ¿Por qué? Porque pensemos que la hipoxia es la principal causa de paro cardíaco en pediatría. Por lo tanto, nosotros tenemos 3 pilares para poder intervenir sobre la vía aérea, como es la posición, que en general usamos la posición de olfateo para alinear los 3 ejes oro, laringo y faringio, la permeabilidad de mi vía aérea a través de la aspiración de secreciones o dispositivos para poder permeabilizarla, por ejemplo, como una cánula de Guedel o cánula orofaringia, siempre y cuando nuestro paciente tenga reflejo nauseoso abolido. Luego la B con la buena ventilación, en la cual vamos a pensar qué dispositivo de oxígeno, con qué dispositivo de oxígeno le vamos a administrar el soporte a nuestro paciente. Y todo esto de acuerdo a la condición clínica. Si nuestro paciente está con esfuerzo, está respirando, nosotros vamos a colocar una máscara con reservorio que nos va a aproximar a una FiO2 cercana al 90-95%. En tanto, si mi paciente está boqueando, está jadeando, o sea, tiene respiraciones inefectivas, está en paro respiratorio o presencia de apneas, vamos a tener que administrar oxígeno a través de presión positiva, como lo podemos hacer a través de la bolsa de resucitación o bolsa válvula máscara. Acá vamos a tener que tener en cuenta todo lo que es la frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes, la ocultación, la saturometría, para poder seguir interviniendo y rechequeando. Luego continuaremos con la C. Por ejemplo, en este paciente colocaremos una vía para la hidratación o en caso de que necesitemos realizar alguna medicación endovenosa, y teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, el relleno capilar, todo lo que me hace poder seguir continuando en la estabilización de mi paciente. Luego la D, que es el déficit neurológico, nosotros vamos a tener en cuenta cómo está mi paciente, si está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si no responde. Entonces, yo voy a ir haciendo las intervenciones, como dijimos previamente. Entonces quizás yo llego a la evaluación del déficit neurológico y mi paciente ya recibió oxígeno, está posicionado, se aspiró las secreciones, tiene una vía periférica. Quizás en ese momento yo lo evalúo y mi paciente, de su sensorio que lo tenía comprometido, que estaba como dormido, ya está recuperándose. Y la E de la exposición, de poder chequear, digamos, todo lo que nos lleve a, nos aporte datos en la evaluación de nuestro paciente. Luego, por supuesto, que vamos a continuar con la evaluación secundaria, con esa historia clínica orientada a la patología de nuestro paciente. Ustedes fíjense, como dijo recién el doctor, que nosotros con la anamnesis y el examen físico podemos abordar en forma efectiva a nuestro paciente en un 85 a un 90%. Muchas veces sin llegar a solicitar los métodos complementarios de diagnóstico, los cuales, si los solicitamos, siempre pensando qué queremos buscar o en qué caso puntual los vamos a requerir. Bien, respecto a los síndromes clínicos que consideramos IRAP, tenemos la bronquiolitis, ahora la estrella en este momento, la laringitis, la laringotraqueobronquitis, el SOP o síndrome bronquial obstructivo y las neumonías. Bien, hablando de bronquiolitis, este primer episodio de dificultad respiratoria con esa afectación de estos bronquiolos, de estos bronquios de pequeño calibre con inflamación, edema, necrosis de las células epiteliales, generalmente se presenta en los menores de 2 años y con mayor incidencia entre los 3 y los 5 meses. ¿Cómo es una bronquiolitis típica? Es un lactante que en general hay una epidemiología positiva para enfermedad respiratoria en la familia,
Y es un paciente que comienza con un antecedente de una infección de vías aéreas superiores, con rinorrea, tos, fiebre no muy alta, estornudos, rechazo alimentario, irritabilidad, y luego va progresando entre el tercer y el quinto día, que son los días que nosotros tenemos muy en cuenta en la evolución clínica de nuestros pacientes, va progresando a una dificultad respiratoria con taquipnea. En los menores pueden presentar apneas y en el examen físico, la auscultación, podemos encontrar sibilancias, componente obstructivo como sibilancias, expiración prolongada, subcrépitos medianos. Y entonces, este paciente, cuando nos llega a que sea valorado por nosotros, tenemos que primero, como dijimos previamente, evaluarlo, estabilizarlo, esa primera estabilización que habíamos hablado previamente, y luego poder recoger estos factores de riesgo que habíamos hablado previamente, qué terapéutica ha recibido, si ha recibido... si ha sido valorado previamente, para tener en cuenta en nuestro accionar. Bien, el tratamiento de esta bronquiolitis depende fundamentalmente del grado de afectación clínica. Para esto nosotros nos vamos a valer, hay diferentes scores o puntajes que podemos utilizar, pero no hay uno que tenga mayor sensibilidad o especificidad frente a otro. Pero ¿cuál es la idea de usar un score único y que todos hablemos, digamos, el mismo idioma para que nos podamos entender? Entonces, en general, el score que usamos es de tal modificado, el cual es una herramienta bastante objetiva que incluye diferentes parámetros clínicos, como ustedes ven acá, como es la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, la frecuencia cardíaca y el uso o no de los músculos accesorios. Nosotros, valorando estos parámetros clínicos, le vamos a otorgar un puntaje y de acuerdo a ese puntaje vamos a poder categorizar nuestro paciente de acuerdo a si es leve. En general tenemos un puntaje de 4 o menor, y si es tal de 5 a 8, vamos a considerar un compromiso, gravedad moderada, y si es de 9 o mayor, un compromiso grave de nuestro paciente. Este puntaje tiene bastante buena correlación con la saturometría de mi paciente. En caso de un compromiso leve, se correlaciona con una saturometría igual o mayor a 98. En el caso de que sea moderado, una saturometría entre un 93 y un 97%, y grave, una saturometría menor o igual a un 92%. Siempre que yo tenga mi paciente con un TAL de 7 para arriba, requiere el apoyo, el aporte de oxígeno. Bien. Bueno. Con respecto al tratamiento, como dijimos, en general, los casos son leves, ¿sí? Entonces, si tiene mi paciente un TAL de 4 o menos, vamos a realizar esta prueba terapéutica con beta 2, que se ha visto que es útil porque nosotros la realizamos. Y si dentro de la hora disminuye el score clínico, podemos continuar con el beta 2 a nivel del domicilio del paciente, en el tratamiento ambulatorio. Por supuesto que todo esto tiene que estar acompañado, si se va al domicilio, con las pautas de alarma para regresar y la posición, digamos, la posición para poder tener mejor apertura de vía aérea, la aspiración de secreciones, la hidratación y la alimentación fraccionada, siempre con un control dentro de las 24 horas. Ahora, si mi paciente tiene un TAL de 5, 6, 7, 8,
o tenía ese tal de 4 y progresó, bueno, ya le voy a indicar oxígeno suplementario. Voy a continuar con una serie de salbutamol, 2 PAF cada 20 minutos por 3, y voy a rechequear a mi paciente. En tanto, si yo estoy valorando a mi paciente y me ingresa con un tal de 9 o más, lo primero que voy a hacer va a ser esta estabilización inicial, donde voy a aspirar secreciones, voy a bajar la temperatura si se encuentra con fiebre, lo voy a posicionar en forma adecuada, lo voy a valorar para ver si lo dejo en brazos de la madre o no, voy a evitar el llanto de mi paciente. Entonces, acá, como tenemos un tal de 9 o más, le voy a aportar oxígeno a través de una máscara con reservorio, colocaré un acceso venoso y pensaré, si no estoy en el sistema hospitalario, de derivarlo, pero siempre estabilizándolo previamente. Si yo estoy con mi paciente y estoy en el hospital, probablemente también le colocaré el acceso venoso, aspiraré secreciones, indicaré el salbutamol, monitorizaría a mi paciente y probablemente comenzaré con la oxigenoterapia de alto flujo. Luego de la primera hora voy a rechequear a mi paciente y voy a ver si este paciente, por ejemplo, el que tenía el tal de 9, baja un tal de 5 menos, quizás lo voy a observar unas horas más y si continúa, digamos, clínicamente estable, con una saturometría de alrededor de un 94% o más, le indicaré salbutamol, cuáles son las pautas de alarma para el regreso y el control en 24 horas. Ahora, si después de la primera hora mi paciente tiene un tal de 6, 7, 8, también indicaré el oxígeno, la serie con salbutamol, y si es un segundo o tercer episodio, puede usarse la metilprednisona a 1 miligramo por kilo dosis vía oral. Bien, ahora, si mi paciente tiene un tal de 9 o más, como dijimos, primero, estabilizarlo, el oxígeno, máscara a través de la máscara con reservorio, un acceso venoso, y si no estoy en el hospital, pensar en la derivación al hospital. Luego de la segunda hora, que es la evaluación final de mi paciente, veo, si mi paciente tiene un tal de 6 o más, voy a pensar en el soporte respiratorio. A ver, si mi paciente está con máscara con reservorio, progresaré a una oxigenoterapia de alto flujo o, depende de la clínica, a una ventilación con presión positiva, un BNI, o si mi paciente ya se encuentra, por ejemplo, en BNI, quizás tenga que progresar para el manejo definitivo de vía aérea y la ventilación a través de la ventilación invasiva a través de un respirador. Bien, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto a estos pacientes bronquiolares, ¿no? El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con lo que habíamos hablado, posicionar vía aérea, la aspiración de secreciones, la hidratación, la alimentación fraccionada, el antitérmico, el manejo del ambiente donde está mi paciente, que no hayan fumadores, que no haya hacinamiento. Y respecto, si nosotros tenemos un paciente con una bronquiolitis típica, no requiere la realización de una radiografía de tórax o la realización de laboratorio. Nosotros, tanto la radiografía como el laboratorio, no nos va a generar mucho cambio de conducta en caso de, digamos, de que lo solicitemos. En la placa de tórax, por ejemplo, nosotros en una placa típica de un bronquiolar tenemos ese atrapamiento aéreo, el engrosamiento peribronquial, infiltrados periliares y la presencia también de atelectasias. Entonces, estas atelectasias nos pueden generar la duda de si el paciente tiene una sobreinfección bacteriana. Entonces, si es una bronquiolitis típica, no pedimos radiografía de tórax ni laboratorio. Esto sí lo pedimos en caso de pacientes con bronquiolitis con gravedad moderada, grave, o en caso que requiera internación,
O si tenemos dudas diagnósticas, por ejemplo, en un lactante de 2-3 meses con taquipnea y escuchamos un soplo cardíaco, bueno, podemos pedir la placa para definir si puede o ser o no una cardiopatía o una insuficiencia cardíaca. Bien, no Doctora, tiene sí, 5 perdón. minutos. Bueno, no rotundo los antibióticos, solución hipertónica, los mucolíticos, expectorantes. El corticoide, vemos, depende, como habíamos hablado recién, la kinesio en el paciente ambulatorio no, sí en el internado con la aspiración de secreciones y demás, no budesonide y no bromuro de hipratropia. Bien, bueno, acá es como un pantallazo general. A ver, nosotros tenemos un paciente con una laringitis, ¿cómo lo vamos a sospechar? Porque es este paciente que comienza de forma repentina, sobre todo a la madrugada, a la noche, con esta tos ronca, con esa disfonía, que presentan estridor, que puede ser inspiratorio y o expiratorio, pueden tener fiebre no muy alta y estas retracciones supraesternales. En tanto, la laringotraqueobronquitis tiene una clínica similar, nada más que se le suma el componente obstructivo bajo, como son las sibilancias, roncus o la presencia de subcrépitos. En caso de una neumonía, muy bien detallada recién en la clínica por el doctor previamente, estos pacientes con tos, con fiebre, con dificultad respiratoria, con taquipnea, la presencia de taquipnea nos hace sospechar en un componente del parénquima, ¿no? Y taquipnea en pediatría, en el menor de 2 meses, más de 60 respiraciones por minuto, de 2 a 11 meses, más de 50, y en mayor de 1 año, más de 40 respiraciones por minuto. Como lo dijimos previamente, en general las neumonías en pediatría, mayor frecuencia virales, pero podemos encontrar casos de ser bacterianas, este componente de crépitos o disminución del murmullo vesicular, o si hay complicaciones, la abolición pensando en un derrame. Bien, los síndromes broncoobstructivos, los SOB, estos suelen tener entre 2 a 5 años los pacientes, esa tos espasmódica con expiración prolongada, ese tiraje subcostal, intercostal, aleteo nasal, la presencia también de taquipnea y el componente broncoobstructivo como sibilancias y roncus. Bien, bueno, yo acá rápidamente les dejo, este es el score para las laringitis de Wexley, que está muy claro, muy simple. Si nosotros tenemos una crisis leve, podemos usar corticoides vía oral, budesonida inhalada se puede usar también, y en caso en el domicilio, vapor de agua. Si es una crisis moderada con un puntaje de 4 a 5, oxígeno, corticoides vía oral también, el budesonide, y podemos usar la nebulización con adrenalina, la dilución 1 en 1000. Ahora, si es una crisis grave, además del oxígeno, el corticoide, esta nebulización con adrenalina la podemos repetir 3 veces con 1 hora, digamos, de diferencia entre una y otra. Bien, rápidamente, con respecto a la neumonía, bueno, lo que más o menos se ha hablado previamente, tenemos que valorarla con la presencia de taquipnea y fiebre. Si tiene sibilancias, podemos pensar un origen viral, y si no, podemos pensar en un origen bacteriano y definir si hace falta o no la realización de pruebas complementarias. Bien, respecto al síndrome broncoobstructivo, también esto queda acá, cómo vamos a definir si es una crisis leve, si es moderada o si es grave, y cómo es el flujograma, el algoritmo de tratamiento, que en definitiva, en resumen, usaríamos el salbutamol. En las crisis moderadas se le suma, por supuesto, el oxígeno, el salbutamol, el bromuro de hipratropio y los corticoides oral o endovenoso.
Y las graves, por supuesto, ahí se requiere el oxígeno, ya sea en el soporte, depende de la evolución clínica, a través de del oxígeno de un OAF, de un BNI, o si mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria, la presencia de apneas, dificultad respiratoria grave, tendríamos que requerir una ventilación asistida. Bien, los criterios de internación que son comunes a todos, menores de 3 meses, estos factores de riesgo que ya hemos hablado, las comorbilidades, la dificultad respiratoria grave, la insuficiencia respiratoria, la incapacidad para alimentarse, ya sea por rechazo o por la presencia de vómitos, la deshidratación, la sospecha de complicaciones y tener en cuenta siempre el medio social. Bueno, muchas gracias. Si han quedado dudas, después estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias por la presentación. Y seguimos ahora con los lineamientos del abordaje y diagnóstico de laboratorio. Sí, ahí comenzamos a presentar. Hay un par de preguntas para después, Marce, en el chat, que me hacen por privado, que yo las estoy subiendo. Sí, sí, ahí ya las tengo, las registré. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación a participar. Nosotros vamos a hablar del diagnóstico laboratorial de las infecciones respiratorias agudas. Una introducción cortita porque ya han hablado un montón, pero bueno, como para empezar, vamos a decir que las infecciones respiratorias agudas son aquellas que comprometen el tracto respiratorio. Pueden ser originados tanto por agentes virales como bacterianos, y que estos agentes pueden provocar cuadros clínicos de diversa complejidad. Bueno, las infecciones respiratorias agudas pueden provocar cuadros de mayor gravedad en niños menores de 5 años, en personas mayores de 65 o en personas que tengan patologías previas como enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, enfermedades respiratorias crónicas. Bueno, el rol del laboratorio, según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se deberá intentar arribar a un diagnóstico etiológico en personas con síntomas respiratorios que requieran internación. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de selección de pacientes? Bueno, pacientes internados o con criterio de internación que deban ser asistidos por infección respiratoria aguda. Por supuesto que de acuerdo a la edad del paciente van a ser las determinaciones que se van a realizar y los agentes que se van a estudiar. También hay un grupo de pacientes ambulatorios a los cuales se le hace un monitoreo, que ya Ana explicó, que son pacientes que asisten a las unidades de monitoreo ambulatorio, que son determinados centros seleccionados dentro de la provincia por epidemiología y por el laboratorio central. Bueno, ¿cuáles son los métodos diagnósticos de los que disponemos para la vigilancia de virus respiratorios? La detección de los antígenos virales por técnicas rápidas inmunocromatográficas, la detección de antígenos virales por técnica de inmunofluorescencia y la detección del genoma viral por técnicas moleculares de PCR en tiempo real. La elección de la técnica se va a realizar según la edad del paciente, según la gravedad del cuadro y también según la disponibilidad de los insumos. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de los test rápidos. Los test rápidos se van a utilizar solamente en aquellos casos en los que se requiera una toma de decisión rápida, digamos, para que se requiera realizar rápidamente un diagnóstico para evaluar un tratamiento y un manejo crítico de los pacientes que requieran internación. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que un resultado negativo por pruebas rápidas no descarta la infección y también es necesario estudiar una muestra para ver infección por otros virus para los cuales no contamos con test rápidos.
Igualmente, lo que hay que tener en cuenta es que en este momento, en el contexto epidemiológico en el que estamos, todo resultado de test rápido, tanto positivo como negativo, no es confirmatorio. Por lo tanto, deben enviarse las muestras al laboratorio central para ser estudiadas por otras metodologías. Entonces, estas pruebas rápidas, contamos pruebas rápidas para COVID y para influenza, las cuales van a ser priorizadas su uso para pacientes pediátricos y adultos, pero internados o con criterio de internación, y para virus respiratorio sincicial, las cuales se priorizarán el uso en pacientes pediátricos que estén internados o requieran internación. Los tipos de muestras que vamos a utilizar o que vamos a recibir en el laboratorio para la detección de las infecciones de virus respiratorios en pacientes pediátricos es el aspirado nasofaringio. El aspirado nasofaringio debe ser tomado en un tubo Falcon estéril, que en caso de que la muestra sea muy viscosa o muy espesa, puede agregarse 1 mililitro de solución fisiológica. El hisopado nasofaringio solamente va a poder ser utilizado en pacientes pediátricos para la detección de COVID-19. Para todos los otros virus, la muestra de elección es el aspirado nasofaringio. En el caso de los pacientes adultos, la muestra va a ser el hisopado nasofaringio, que debe tomarse con un hisopo de nylon, dacron o poliéster que tenga mango de plástico y debe colocarse en un tubo con medio de transporte viral. Todas las muestras deben ser enviadas correctamente identificadas, deben estar acompañadas por la ficha epidemiológica específica completa, deben mantenerse a temperatura entre 4 y 8 grados hasta su envío al laboratorio. Y, bueno, una cosa que tengan en cuenta es que los centros que derivan al laboratorio central pueden solicitar los insumos, pero deben hacerlos con 24 horas de anticipación. Bueno, en el caso de las muestras de aspirado nasofaringio que corresponden a la población pediátrica, se le va a realizar el panel de virus respiratorios. La población a la que digamos, que está dirigida esta técnica es niños hasta 5 años de edad que estén internados o con criterio de internación y debe enviarse con la ficha epidemiológica completa. Esta es la ficha de vigilancia integrada de infecciones respiratorias actual. Hicimos una última modificación hace muy poquito, es la nueva, es la última. Y lo que es importante que remarquen acá es en el encabezado, bueno, van a marcar que es un paciente internado. Es importante que nos completen a dónde está internado, si en sala común, en UCI, si el pacientito está con asistencia respiratoria mecánica, porque eso nos va a dar idea de la complejidad del cuadro. Son importantes, por supuesto, los datos completos del paciente y en la parte de laboratorio deben marcar que el tipo de muestra es aspirado nasofaringio para inmunofluorescencia y que la muestra es derivada para realizar panel respiratorio. El panel de virus respiratorio consiste en un panel compuesto por 8 virus. La técnica es la inmunofluorescencia directa. Se utilizan anticuerpos monoclonales específicos para cada uno de estos 8 virus. En cada uno de estos redondelitos del vidrio se prepara con el aspirado y se utilizan estos anticuerpos monoclonales que cada uno va a ser específico para los virus de influenza A y B, para virus respiratorio sincicial, para influenza 1, 2 y 3, metaneumovirus y adenovirus. En lo que uno ve, esta impronta luego se ve en el microscopio y lo que observamos es fluorescencia, como está en esta imagen. Digamos, lo que se ve son las células infectadas por el virus. Entonces, en el circulito en el que veamos la fluorescencia, vamos a saber a qué virus corresponde la infección. Vamos a ir vos ahora. ¿Ahí me escuchan? Ahí está porque estaba silenciada. Sí, pero no se ve la presentación. ¿Presentación? La presentación no se ve. Ahí la comparto de nuevo.
de compartir. A ver. Ahí. Ahí Sí, se ve. ahí sí. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que estaba silenciada y tuve que salir. Bueno, entonces la vigilancia de los virus respiratorios en pacientes adultos se hace a través de la metodología de PCR en tiempo real. Como dijo Soledad anteriormente, la muestra de elección es el hisopado nasofaringio y se realiza en aquellos pacientes que estén internados o con criterios de internación y también en aquellos pacientes ambulatorios que tengan ciertos criterios que ya los vamos a comentar a continuación. Y lo que es importante también es que las muestras vengan acompañadas de la ficha clínico y epidemiológica completa. Esta es la misma ficha que se utiliza también para los pacientes pediátricos, simplemente que acá, bueno, podemos marcar si son pacientes internados o provenientes de las unidades de monitoreo o pacientes ambulatorios que cumplen con los criterios de hisopado. Como hemos dicho anteriormente, es muy importante el llenado correcto y completo de estas fichas, primero para poder identificar al paciente y también realizar posteriormente su notificación en CISA, como dijo la doctora Willington al inicio de las presentaciones, es de ahí después de donde uno puede tomar los datos. Entonces, para una correcta carga de los datos en CISA, necesitamos que estas fichas vengan lo más completas posible. Y con respecto al tipo de muestra, tienen que marcar en el laboratorio que es hisopado para métodos moleculares. En los pacientes ambulatorios a los cuales se les realiza el diagnóstico de SARS-CoV-2 van a ser todas aquellas personas mayores de 50 años, personas de cualquier edad que presenten comorbilidades, ya sea diabetes mellitus, enfermedades de tipos coronarias, ya sea insuficiencia cardíaca, enfermedades renales crónicas, EPOC, pacientes con trasplante de órganos o también pacientes que viven con VIH, mujeres o personas gestantes y puérperas, poblaciones especiales, fundamentalmente trabajadores de salud o personal que trabaje en comunidades cerradas y, por supuesto, frente a investigación y control de brotes. Como dijimos anteriormente, la metodología diagnóstica es la detección cualitativa por PCR en tiempo real de los RNA virales del virus influenza A, B y SARS-CoV-2 y en algunos grupos especiales de RCB. Y también quería comentar, la vigilancia no es virus, ahí está mal puesto el virus respiratorio, sino de bacterias de coqueluche, fundamentalmente en menores de 1 año y dentro de ellos en los menores de 6 meses, que son los grupos de mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. Y recordar que los adolescentes y adultos actúan como reservorios y agentes de transmisión. En este caso, para coqueluche, la muestra no es el hisopado, sino es el aspirado nasofaringio y la ficha clínico-epidemiológica es diferente a la de las vigilancias de los otros virus respiratorios y se realiza en el laboratorio la detección cualitativa y diferenciación de Bordetella pertussis y parapertussis mediante PCR en tiempo real. Esta es la ficha de investigación de casos de coqueluche. Fíjense que es diferente, tenemos otros datos. Acá es importante consignar no solo los datos filiatorios del paciente, sino también los síntomas que presenta el paciente, porque en función de eso luego se hace la clasificación de caso como probable o confirmado. Y también un dato a tener en cuenta y completar son los datos de vacunación que presente este paciente. Bueno, eso sería todo. Ahí dejo de compartir. Muchas gracias, Soledad. Y por último, vamos a cerrar con la última presentación. Lo invitamos a Julián Facio a compartir la misma. Va a hablar del panel específicamente viral del FemalRise, sus usos y su buen uso, fundamentalmente. Bueno, buenas noches a todos. Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? Bueno, cualquier cosa me avisa.
Bueno, buenas noches a todos. Espero que no estén con tanto frío como acá por Capital. Buenas noches. Disculpe, no se ve la ¿no? presentación. Ok. Ahí sí, ¿no? Ahí está perfecto. Sí, ahí está. Perfecto, buenísimo. Bueno, mi nombre es Julián Facio, yo soy bioquímico, microbiólogo, trabajo para Biomería. Mi posición es de especialista de aplicaciones y hoy vamos a estar hablando un poquito de este panel de FilmArray, que es el RP 2.1, ¿sí? Dentro de la agenda va a ser una charlita cortita, ¿sí? Para esta hora. Primero vamos a hablar un poquito de generalidades, luego un poquito más en profundidad sobre los targets que tiene este panel. Y mezclado vamos a hablar un poquito entre buenas prácticas y la toma de muestra que un poco las chicas del Central ya hablaron. Antes, yo creo que todos están de alguna manera relacionados con lo que es una PCR, pero el concepto de PCR per se se basa en que a raíz de una muestra, lo extrae el material genético de eso puede ser por un proceso automatizado o por un proceso manual. Luego, agregándole reactivos, nucleótidos, polimerasas, etcétera, hace una amplificación para aumentar la sensibilidad de un target en mi muestra. Y luego tenemos un sistema de detección que puede ser de punto final, de multiplex, etcétera, pero básicamente este es el esquema básico de una PCR, ¿sí? Y esto, cuando yo lo pienso para un target, como puede ser virus incisional por respiratorio, es lineal, ¿sí? Ahora, es verdad que existen las PCRs multiplex que tienen varios targets en una misma PCR, en general suelen rondar son variables, pero entre 3, 4, 5 targets, hay de un poquito más, pero suelen más o menos ser eso. Entonces, si yo quisiera, como estamos hablando en este caso de infecciones respiratorias altas, por ejemplo, vamos a tener que pedir un montón de targets en el mismo momento. Entonces, si vamos por la metodología convencional y queremos hacer un panel completo, vamos a tener que repetir este proceso una y otra vez, ¿sí? Pero acá es donde quizás FilmArray es un poco revolucionario en este sentido porque en el mismo concepto de extracción, amplificación y detección, todo pasa en este pouch, ¿sí? Este es uno de los pouches de FilmArray. Y si vemos en la parte izquierda, es donde la reacción de extracción ocurre, ¿sí? Con unas perlas entre cerámica y magnética, donde me permite extraer todo el material genético que está en la muestra. Luego vamos a tener una primer PCR, donde vamos a amplificar grandes fragmentos de ADN, ¿sí? Y vamos a tener luego un sistema de detección que se ocurre en este hexágono que está a la derecha, que tiene un montón de agujeritos, ¿sí? Un montón de pocillos que tienen sondas marcadas para cada uno de estos targets que vamos a ver en los paneles. Ese es el concepto general de FilmArray. Más allá de estos spots que ustedes ven ahí, cada target está probado 2 o 3 veces como para garantizar la sensibilidad y la especificidad de la detección de mi target que quiero buscar. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver todo el portfolio que hoy en día tiene FilmArray, donde hoy nos vamos a centrar en el panel RP 2.1, que es el que se encarga de infecciones respiratorias altas. Sí tenemos otro panel, que es el de infecciones respiratorias bajas. El doctor Marianelli ya estuvo mencionando un poquito la utilidad de eso. Lo vamos a ir viendo en otro encuentro, pero también tenemos paneles de sepsis, gastrointestinales, meningitis, enfermedades, infecciones osteoarticulares y próximamente vamos a tener uno de fiebres tropicales, ¿sí? Que va a contar con dengue 1, 2, 3, 4, chikungunya y leptospira y plasmodium, ¿sí? Para hemoparásitos. En la charla de este encuentro vamos a hablar, como les contaba antes, del RP 2.1. Vamos a ver que la gama de virus que vamos a probar es súper amplia. Adenovirus, coronas estacionales,
COVID, metaneumo, rino entero, son genéticamente muy parecidas y muy difíciles de diferenciar, al menos con las PCR convencionales. Influenza A, que uno lo va a poder subtipificar, influenza B, para influenza 1, 2, 3, 4, sincicial respiratorio, y a su vez vamos a probar en la misma PCR, como justo en la charla anterior mencionaban, los agentes etiológicos de coqueluche, ¿sí? La toferina de Bordetella pertussis y Parda pertussis, y también agentes etiológicos de neumonías atípicas como clamidia neumonía y micoplasma neumonía. El rendimiento general, y esto es súper importante para entender por qué preferimos quizás estas técnicas a otras como pueden llegar a ser, como mencionaban recién, la inmunocromatografía o una inmunofluorescencia directa, donde tienen sensibilidades quizás un poquito más bajas, a pesar, y además es muy laboriosa y podemos tener falsos positivos o falsos negativos según la expertise de quien lo mire. Tenemos una sensibilidad muy alta, 97.1%, y una especificidad del 99,3%. ¿Sí? El límite de detección es súper bajo. Obviamente esto varía de target a target y está especificado dentro del inserto del panel, pero va entre 10 copias y 1000 copias según cada uno de los targets. ¿Sí? El tipo de muestra validado para el FilmArray es hisopado nasofaringio, que debe estar transportado en medio de transporte universal o solución salina. Y es importante que no sea más de 3 mililitros de esta suspensión para no diluir la muestra en el momento del análisis. Hablando de la sensibilidad, un poco también lo que había dicho el doctor Marianelli en caso del clearance viral que se puede ocurrir, es importante entender que estos límites de detección hacen que si estamos muy tempranos a la infección, cuando el paciente posiblemente no esté ni sintomático o muy por fuera del clearance viral, obviamente vamos a tener niveles de virus menos de 10 copias por mililitro, y eso probablemente no sea detectado por ninguna técnica de detección, ¿sí? Sea PCR convencional, sea FilmArray o sea inmunofluorescencia o cualquier otra. Pero como estamos hablando de hacer estas pruebas, obviamente en el pico sintomático, donde la carga de genética es muy alta, la sensibilidad es súper buena y la especificidad lo mismo. Algo sí a tener en cuenta es que esto depende directamente relacionado a la toma de muestras, ¿sí? o la forma en la cual es mantenida esa muestra. Entonces, si yo de alguna manera tengo una recolección inadecuada o un transporte inadecuado, esa sensibilidad puede bajar, pero por la degradación que se puede dar en el material genético o porque uno no está tomando el material genético de la mejor manera. Entonces, para una toma de muestra, para un hisopado nasofaringio, ya pasamos la pandemia, así que creo que todos estamos en la misma línea. Primero lo que vamos a hacer es lavarnos las manos, obviamente después colocarnos los elementos de protección personal, hacer que el paciente recline la cabeza hacia atrás, insertar el hisopo, que como bien dijeron antes, tiene que ser preferiblemente de acrón o rayón, siempre de plástico, y una vez en la nasofaringe hacer rotaciones de 3 a 5 veces, dejando digamos, el hisopo unos segundos en la cavidad como para recolectar una buena muestra. Eso debe ser introducido dentro de un tubo con el medio de transporte viral o la solución salina. Se debe cerrar, se deben descartar los elementos de protección personal e inmediatamente se tiene que enviar al laboratorio para su procesamiento. ¿Sí? Si estamos en temperatura ambiente, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible y si no tenemos la posibilidad de hacerlo de manera inmediata, refrigerarlo de 2 a 8 grados y esto aguanta hasta 3 días sin ningún problema. Más allá de eso, obviamente empieza a disminuir la sensibilidad porque se empiezan a degradar los componentes genéticos. ¿Y cuáles son las causas de los procedimientos inadecuados? Bueno, primero el tema de la elección de pacientes, y esto creo que para esto están estas charlas, de tener en cuenta que tiene que ser un paciente sintomático,
puede ocurrir que yo no esté detectando el virus porque la infección sea muy, muy incipiente, que en general son pacientes asintomáticos y esté dentro del periodo ventana, o que ya esté en la etapa del clearance viral. A su vez, y esto es una causa que puede ocurrir en lugares donde quizás la expertise de la toma de muestra no es la mejor, que la toma de muestra sea muy superficial o sin rotar el hisopo, que eran cosas que veíamos en COVID, o que el sitio anatómico no sea el correcto. ¿Sí? Por ahí, si el que está tomando la muestra hace un hisopado nasal y lo manda, obviamente la sensibilidad puede llegar a ser mucho más baja. Después, solución. Gran parte de estos virus son virus envueltos que son muy fácilmente degradados por las condiciones adversas. Entonces, influenza, coronavirus, etcétera, se van a sensibilidad. Y como les contaba antes, el hecho de la cantidad de solución salina no debería exceder los 3 mililitros para no diluir la muestra, ¿sí? Y obviamente, siempre que hablamos de PCR, está prohibidísimo el uso de algodón y de madera. Como ya les conté recién, el transporte incorrecto, si se mantiene fuera si no se transporta inmediatamente y permanece más de 4 horas, la muestra no debería ser procesada, y si se mantiene refrigerado por más de 3 días, puede perder la estabilidad. Y esta es la última diapositiva que les quiero mostrar, es tomada del inserto del RP2.1 y es la evaluación sobre otros agentes que pueden potencialmente interferir en la PCR. Lo que se demostró en este caso es que los interferentes comunes no afectan la sensibilidad del FilmArray dentro de las sustancias endógenas, algo muy común que creo que en algunas PCRs hay inactivación por sangre. En este caso no sería un caso de estos. Moco tampoco inactiva o interfiere, perdón, en la PCR, y el ADN humano tampoco. ¿Sí? El único caso donde se observó interferencia es con lavandina, así que no creo que tengan problema en este sentido. Así que esto es todo por lo mío y quedo a disposición de cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, Julián. Davor, bueno, vos vas a cerrar la presentación. Bueno, muchas gracias, Julián, por la presentación, gracias por el espacio y a todos por estar conectados. Simple y rápidamente quería recordar que este servicio de FilmArray está disponible en el laboratorio del Hospital Rawson, en la División de Microbiología, todos los días de la semana, a las 24 horas, con nuestra guardia activa, por lo cual, para todo paciente con criterio de internación o con una infección grave, los factores de riesgo que ya los doctores fueron mencionando, la técnica está disponible. Lo que necesitamos es la ficha de derivación completa y firmada en todos los casos. Esto es muy relevante porque la ficha para FilmArray no es la misma que las que mencionaron las colegas, del laboratorio central para la notificación de cada evento, sino que es una ficha unificada que tiene en general los campos y los datos necesarios para hacer la notificación, la cual también realizamos desde el laboratorio en los eventos que son vigilables y notificables. Y como mencionaba la doctora Carrizo también en el chat, un recordatorio muy importante de las condiciones de bioseguridad que tienen que cumplir las muestras, no derivar envases con el cierre flojo, en guantes indebidamente identificados, que no se puedan asociar adecuadamente al paciente. Muchas veces las muestras llegan en cantidades múltiples, por lo cual una falta de identificación adecuada puede llevar a errores preanalíticos o impedir el procesamiento de esos materiales, y prestando atención especialmente también, como mencionaba Julián, a los requisitos de conservación y los tiempos que facilitan y garantizan la calidad en ese manejo de la muestra. Así que simplemente eso, les agradezco nuevamente y, como insiste la doctora Carrizo en el chat, firma y aclaración tanto del médico que solicita como del paciente o el familiar en caso de que el propio paciente no pueda dar su firma. Muchas gracias.
Muchas gracias, Davor. Hay algunas preguntas en el chat, no sé, Marce, si vos las podés leer. Sí, sí, por supuesto. Para el doctor Marianelli tengo 3 preguntas. La primera, Leo, es si hay indicación de vacuna para virus respiratorio sincicial en personas mayores de 60. Si estás de acuerdo, te leo las 3 preguntas y vos las respondés. En pacientes con COVID y neumonía grave, ¿se usa altas dosis de corticoides o tocilizumab? Y la tercera pregunta es, paciente con COVID más criterio de internación, ¿qué tratamiento requiere tratamiento? ¿Qué opciones tenemos? Perdón. Sí, no sé si se entendió bien la pregunta. Sí, la entendí, Marce. Bueno, Con respecto a la primera pregunta, sí es una indicación, si bien no está todavía en el programa nacional, no sé si va a estar, pero además de la embarazada entre las 32 y las 36 semanas, está indicada la vacunación para sincicial respiratorio en mayores de 60 con, obviamente, y en personas menores con comorbilidades. Como les mostré, es un virus que puede tener la misma intensidad patogénica que COVID e influenza, entonces, bueno, sería interesante empezar a vacunar a esa población. Con respecto a la segunda pregunta de COVID y corticoides, bueno, es una indicación ya formal el uso de dexametasona 8 miligramos 10 días en aquellas personas que están internadas con neumonía por COVID y comenzaron con requerimiento de oxígeno o que tengan una saturación menor de 94. Eso era un estándar. Ya si el paciente ingresa a terapia intensiva y hay, a pesar, acuérdense que en COVID hay 2 etapas, una etapa de viremia que va hasta el día 8 o 10 y después una etapa de inflamación, por decirlo así, con un síndrome hemofagocítico con una tormenta de citoquinas. Si nosotros vemos que con la DEXA, después del día 8, entre el día 10 y 14, el paciente tiene progresión de la neumonía, ahí habitualmente utilizamos este bloqueante del receptor soluble de la interleuquina 6, que es el tocilizumab. Usamos 2 dosis. Nosotros hicimos un trabajo retrospectivo de 56 pacientes con COVID grave que recibieron tocilizumab y tuvimos una mortalidad del 20%, lo cual es esperable porque la tasa o la mortalidad de la neumonía grave de la comunidad varía del 20 al 60%. O sea que en esos pacientes con COVID que utilizamos tocilizumab, no te podría decir que nos fue bien porque no es bueno que las personas se mueran, pero digamos tuvimos en la tasa el valor inferior a lo esperado para una neumonía grave. Después, si el paciente a pesar del tocilizumab progresaba, entonces ahí usábamos pulso de corticoides, pulso de solumedrol, la dosis de 250 miligramos en 3 dosis, obviamente para tratar de seguir bloqueando esta tormenta de citoquinas que ocasionaba la infección por COVID. No sé si respondí las 3, Marzo, me queda algo. perfecto, doctor. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la doctora Willington. ¿Se debe testear a todo el personal de salud si se sospecha COVID? Es la primera pregunta. Y la segunda, si sigue habiendo circulación viral. Estoy. Si se sospecha COVID y la persona está con una infección respiratoria, se tiene que ir a la casa, digamos. Los hisopados rápidos son para los grupos de riesgo, ¿sí? O sea que si tiene más de 50 o entra dentro de los grupos de riesgo, entonces sí hacemos el hisopado, y si no, no, pero se debe aislar la persona con cualquier infección respiratoria que tenga. Se tiene que ir a la casa, no como algunos que yo conozco. Seguramente la pregunta es porque se plantea bastante seguido, sobre todo con el personal esencial, si hay que testear para COVID o no. Pero bueno, si testeamos a todo el mundo, nos vamos de los criterios que se definen epidemiológicamente. Supongo que por ese lado viene la pregunta. Pero lo que pasa también es que sea COVID o sea otra virosis respiratoria, uno no tiene que seguir trabajando, ¿sí? Porque parece que si no es COVID, estamos igual que en la pandemia, no es nada. Y hay otros virus, ¿sí? Entonces,
corresponde que no asistan al lugar de trabajo. Bien, está levantando la mano Paola, ¿puede ser? Sí, no, buenas noches. Sí, simplemente por ahí me gustaría aclarar en función de la última charla del FilmArray, me parece que estaría bueno explicar que se utiliza únicamente en ciertos pacientes y no es una metodología de uso rutinario, ¿no? O sea, digamos, es donde el uso tiene va a cambiar la conducta terapéutica. Me parece que estaría bueno eso, digamos. No es que todas las muestras que van para vigilancia o pacientes internados, todas vayan para FilmArray porque, digamos, se pueden realizar, digamos, el diagnóstico se puede realizar por PCR en tiempo real a un menor costo, ¿no? Simplemente me parece eso, si bien tiene muchísimas ventajas, entender que no es algo para la rutina, ¿no? Me parece. Sí, por supuesto, es lo que dice Paola. Perdón, no prendo la cámara porque tengo el internet bastante inestable. FilmArray es una técnica destinada a pacientes con criterios de gravedad que se internan o que tienen factores de riesgo relevantes para hacer infecciones complicadas, independientemente del criterio de internación, pero bueno, en general son pacientes que se internan y donde la gravedad del cuadro y la necesidad de un diagnóstico rápido y amplio llevan a la utilización de FilmArray, pero tal como dice Paola, no es una herramienta para la vigilancia, no es ninguno de los métodos que mencionaron en la presentación del laboratorio central y debe ser tomado como tal. Es costoso, muchísimo más costoso que las PCRs individuales o que los métodos de test rápido e inclusive que la inmunofluorescencia. Por eso también es tan relevante, como mencionábamos con la doctora Carrizo, que las solicitudes estén firmadas tanto por el profesional como por el paciente o su familiar, para después poder gestionar el recupero del gasto, porque habla también de la racionalización del sistema. Así que gracias, Paola, por la aclaración, así todos lo tenemos presente. Y perdón, yo hago una aclaración más en cuanto a las técnicas de inmunofluorescencia. Si bien es real que tienen una sensibilidad más baja que una PCR o cualquier técnica molecular, pero justamente por eso la elección del tipo de muestra es el aspirado nasofaríngeo, en donde tenemos mayor cantidad de células y por lo tanto aumentamos un poco la sensibilidad. Por eso no se usa el hisopado, porque en el hisopado la cantidad de células es mucho más baja y entonces a veces no es la suficiente o no hay la suficiente cantidad de células como para que lo podamos detectar por microscopía de fluorescencia. Es por eso que la muestra de elección es el aspirado y ahí en general nos aseguramos que haya cantidad de células suficientes como para que uno lo pueda detectar con la técnica de inmunofluorescencia. Muchas gracias, Soledad. Entiendo que este comentario es en respuesta a la pregunta que está en el chat, ¿no es cierto? Acerca del aspirado nasofaríngeo. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta para la doctora Ana Willington respecto de las recomendaciones en vacunación para COVID. Y hacen un comentario que tienen muy bajas tasas de vacunación en embarazadas. Doctora. Acá estoy. Bien. O sea, la indicación de la vacuna para COVID sigue siendo la misma, ¿sí? Se tienen que vacunar los menores de 50 una vez al año y los mayores de 50 cada 6 meses se siguen haciendo los refuerzos, ¿sí? Y las embarazadas se tienen que vacunar y bueno, la vacunación en las embarazadas por ahí es complicada, la tienen que indicar los obstetras y bueno, digo, tenemos siempre mucho mejor cobertura, por ejemplo, en antigripal y no en vacuna contra el COVID. Y me parece que es por algunas desrecomendaciones, digo. Gracias, Ana. Y por último hay un comentario donde solicitan el algoritmo para COVID y para influenza. Ana, vos si podés después subirlo y lo ponemos en la red de Infecto. Y por otro lado, si bien... Estamos justo modificando, viste que hoy dijeron que modificamos un poquito la ficha y estamos terminando de revisarlo y yo creo que mañana o pasado ya lo vamos a poder compartir al protocolo completo
donde están las recomendaciones para testeo de COVID y todo, y bueno, y la ficha nueva. Bien, Exacto, y y también desde la en parte el- clínica también estamos terminando de preparar para poder mandarlo, eh, bueno, a todo el personal de salud. Discúlpame, Soledad. No, perdón, yo solo quería aclarar que tengan en cuenta que en este contexto epidemiológico en el que estamos, más allá de que cuenten o no con test rápidos, todas las muestras deben ser enviadas al laboratorio para su confirmación por otras metodologías, porque no hay de ninguno de todos estos virus que podemos testear por test rápido en este momento una circulación declarada, entonces no son confirmatorios. Ni los resultados positivos ni los negativos. Entonces, más allá de que cuenten o no con metodologías rápidas, lo mismo deben enviar las muestras para confirmación. Muy bien, bueno, en honor al tiempo, si no hay ninguna otra pregunta, agradecerles no solamente a los disertantes, sino también a todos los presentes. La actividad fue bastante larga, pero bueno, creo que el tema lo amerita. Les agradecemos, va a quedar grabada para todos aquellos que no pudieron entrar a esta actividad y bueno, prontamente los estaremos seguramente convocando para seguir capitalizando todos los conocimientos que es tan importante hacerlo. Así que muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias.